Muy buenas, como siempre es un placer recibirles acá en esta porción de la semana que según el mandato apostólico de Hechos 15 hemos empezado a hacer este año. Hoy vamos a ver la porción Vayigash, que quiere decir se acercó, pero antes de empezar pues pedimos la guía del Creador. Buen Dios, te damos muchas gracias por tenernos en este momento específico conectados contigo y con tu palabra. Ayúdanos a poder expresar el contenido que hoy tenemos en mente y que no permitas tú, Señor, que nosotros digamos algo que no esté de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, recordando como me gusta a mí siempre hacer un pequeño repaso. La semana pasada vimos la porción de Miquets y logramos establecer dos cosas fundamentales para recordarle. La primera es: Dios sigue estando en control del mundo. Él sigue dirigiendo el mundo, incluido tu éxito, el éxito en tu vida. Esto es algo que hemos de conectar y saber que Él tiene buenos planes. Y en segundo lugar, conectábamos que nuestro papel era, al igual que José, ser diligente en todo lo que vamos a hacer. Con esto en mente, entonces vamos a empezar la porción de esta semana que empieza en el capítulo 44, versículo 18 y se extiende hasta el capítulo 47, versículo 27. Este es el segmento de porción que se lee en esta semana, empezando hoy o terminando hoy realmente. Y como siempre me gusta hablar un poquito de las características generales de la porción y vamos a verlas. En primer lugar, se narra cómo los hermanos han regresado a Egipto. Esto fue de la porción pasada y ahora van de regreso y están en ese proceso de regresar cuando un siervo de José se encuentra con ellos y les hace volver. Y entonces Yehuda en hebreo, prepara la defensa en favor de su hermano Manasés. Esa es la primera parte. La segunda parte es cuando José se da a conocer a sus hermanos y luego cuando le avisan a su padre que José está vivo. El tercer gran tema de esta porción es el traslado de la familia de José y por supuesto Jacob a Egipto y el emotivo reencuentro con su padre. En la cuarta parte vemos a Faraón conociendo al padre y a los hermanos de José, mientras que en la última sección es la del manejo que José tuvo de los años de hambruna. La porción Vayigash, que es la que nos ocupa hoy, toma su nombre del primer verbo que encontramos en el capítulo 44, versículo 18. Vamos a leer. Entonces Judá se acercó a él y le dijo: ay, Señor mío, permite que hable tu siervo una palabra a oídos de mi Señor. No se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el mismo Faraón. Vayigash es la traducción o la conjugación del verbo nagash, que quiere decir acercarse. Lo que está pasando es que Judá toma el liderazgo, vamos a decir, y es el que él aborda a José y le dice: mira, ¿sabes qué? Me voy a acercar un poquito más, como para hacer una conexión, como cuando ahora sí vamos a tomar las cosas en serio. Ese es el nombre de la porción, porque realmente algo muy serio está ocurriendo, y es que José, ventajosamente para él y en desventaja para sus hermanos, está queriendo que Manasés se quede con el cautivo por haber robado la copa de plata de José. Y Judá empieza a preparar la defensa y eso es lo que él tiene que decir. Versículo 19. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tienen padre o hermano? Versículo 20. Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano
y un muchacho pequeño que le nació en su vejez. Un hermano suyo, no sabían que era él mismo, con quien hablaban, murió. Solo él ha quedado de su madre y su padre lo ama. Versículo 21. Tú dijiste a tus siervos, tráiganmelo para que lo vea. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre porque si lo deja, su padre morirá. Y dijiste, versículo 23, a tus siervos, si su hermano menor no viene con ustedes, no verán mi cara. El discurso de Judá es por demás elocuente y él está narrándole las implicaciones que sucede cuando regresan y cuando se quedan sin comida, que el padre le dice que vayan, pero él le dice a su padre, no podemos ir porque tenemos que llevar a nuestro hermano Manasés, el padre no lo quiere soltar, y ese es como el diálogo que está pasando. Y esto es lo que le están narrando, supuestamente contando a José por medio de un traductor, también hay que decirlo. Y nos vamos a adelantar hasta el versículo 27 que tiene lo que quiero enseñar en esta oportunidad. Versículo 27. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, ustedes saben que mi mujer, se refiere a Raquel, me dio dos hijos. José uno, que está ahí enfrente de Dios, y Manasés, que ahora está preso. 28. Y que uno de ellos partió en mi presencia y pienso que de cierto fue despedazado, pues hasta ahora no lo he vuelto a ver. No se sabe qué ha pasado. Pocos saben ellos que están hablando con José, pero esta es la información que Jacob tenía. Versículo 29. Si toman también a este de mi presencia y le acontece alguna desgracia, harán descender mis canas con aflicción a la sepultura. Y luego he colocado la palabra hebrea ahí, transliterada a los caracteres latinos, por supuesto, Sheol, y la traducción que algunas veces también le hacen, que es Seol. Quiero tomar esta oportunidad, sé que el tiempo es corto, pero quiero tomar esta oportunidad para enseñar acerca de dos conceptos que han sido muy mal entendidos desde la Escritura y que por leerla con lentes filosóficos se generaron algo que están tan enraizados y que la mayoría de occidentales lo vemos así. Esto trasciende el cristianismo. La gente así lo ve, no tiene que ser religiosa, pero por supuesto está muy enraizado en nuestra fe judeo-cristiana. Y entonces mencionar la palabra es Sheol, Sheol, lo que han traducido como sepulcro o que también la Biblia de las Américas, por ejemplo, pone Seol. ¿Qué quiere decir? Esta palabra literalmente quiere decir sepulcro. O sea, la Reina Valera actualizada, también la antigua, lo tradujo muy bien. Lo que Jacob está diciendo es que si su hijo Manasés no regresa, él va a ir al sepulcro, pero va a ir al sepulcro con mucho dolor. De dolor él sabe, pues tiene años de estar llorando a su hijo José. No ha podido superar la pérdida de José, que en su mente está muerto, aunque nosotros sabemos que él está vivo. Y eso incluso le ha llevado a él a separarse de Dios, a perder el contacto con Dios, porque no se narra que en este tiempo, que fueron varios años, Jacob haya tenido alguna relación con Dios. Ahora, este concepto es muy importante mencionarlo porque algunos ven en la palabra Seol o Sheol en hebreo. De hecho, hasta los diccionarios y libros que yo consulté, traducen esta palabra con el término filosófico de infierno. ¿Y por qué digo filosófico? Porque el significado natural y el uso que se le dio, especialmente en el Antiguo Testamento, siempre fue el del sepulcro. ¿Qué sucede? El fariseísmo se lo adjudica de alguna manera a esa idea que prestan
cuando viene la invasión greco-siria, el problema de la invasión greco-siria es que no fue solo militar, también fue moral y por supuesto fue filosófica. Los griegos tenían como misión imponer su filosofía en las tierras que conquistaban. Y entonces en el concepto filosófico existía lo que se conoce como Hades, que más bien era una deidad que gobernaba un inframundo debajo de la tierra y que era un lugar de sufrimiento. Y entonces el fariseísmo toma este concepto y dice, eso es lo que quiere decir Sheol. Pero la escritura no dice eso. Eso se entiende a partir de que los fariseos empiezan a leer el Antiguo Testamento con estos lentes. Cada vez que vea Sheol, o sea, están pensando en que él, si un fariseo lo leía, y muchos así lo ven, parecería ser como que alguna parte de él se fue a un lugar de tormento y se le ha atribuido al Sheol como ese lugar de tormento, pero enfatizo y señalo, la escritura no dice eso. La escritura señala Sheol como sepulcro. De hecho, viene del verbo Sha'al, que por supuesto también da su nombre a Shaul. A Shaul quiere decir pedir, y es esa solicitud que la tierra hace cuando un humano muere, para que el polvo que somos, del cual fuimos hechos, vuelva a la tierra. Imagínese usted, esto es como lo establece la Biblia. Entonces, cuando uno designa el sepulcro está pidiendo, la tierra está pidiendo que le devuelva el componente de tierra que se utilizó en nuestra vida y en crear. Y por eso se le llama al sepulcro Sheol. Quiero también enfatizar que no me estoy refiriendo al concepto del Evangelio del lago de fuego, que está preparado para Satán, sus secuaces, en la victoria final, después de la segunda resurrección. La Biblia sí habla, y el Evangelio es claro en enseñarlo, como un espacio de castigo para el Satán. Pero cuando leemos la palabra Hades, por ejemplo, un lugar muy, muy importante para leerlo es cuando dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Cuando Jesús le dice a Pedro, esta es la revelación que te ha dado la palabra, y yo también te digo que tú eres Pedro, y él le da esa profecía, termina diciéndole las puertas del Hades, dice el griego. Se refiere a la muerte, se refiere al sepulcro. Entonces lo leemos así, y también enfatizamos que el concepto del Hades era la deidad griega que guardaba el lugar, el inframundo de sufrimiento, donde iban las almas que no habían logrado elevarse mientras estaban aquí en la tierra. Al pensador griego no le interesaba la resurrección, a él le interesaba, por todo el gnosticismo que había, le interesaba comportarse de una manera que cuando él partiera de aquí, su esencia fuera depositada no en el Hades, sino en el paraíso. Y repito, el fariseísmo toma esta idea y la aplica en conjunto con lo que ahora vamos a leer. Así que nos adelantamos al versículo 30, 44-30 de Génesis. Dice así: ahora pues, este es Judá hablando, cuando llegue yo a tu siervo, mi padre, si el joven no está conmigo, es decir, la vida de Manasés, como su vida, dice esta versión, y yo le puse entre paréntesis nefesh, está tan ligada a la vida de él o a la nefesh de él, sucederá que cuando vea que no está con nosotros el muchacho, morirá. Y así tus siervos habremos hecho descender las canas de tu siervo, es decir, las canas de Jacob, es decir, la vejez de Jacob. Es un lenguaje figurado para hablar de la edad avanzada de Jacob, nuestro padre, con dolor al Sheol, a la sepultura. Y el segundo
concepto entonces que quiero mencionar en esta oportunidad es el de Nefesh. Ni siquiera quise poner como lo traducen algunas Biblias para que no quede esto registrado, para no seguir con ese error, porque se le ha traducido, si lo voy a mencionar, se le ha traducido como alma, como ánima, una especie de fantasma que se ha depositado dentro de la persona. Y esta idea, que repito, es una idea filosófica griega, pues se cargó cuando el gnosticismo invade la iglesia, se cargó y entonces las personas a veces les es muy fácil pensar en que hay una especie de ánima. De hecho, la palabra alma viene de la palabra ánima, de latín, anime, ¿verdad? Y se ha hecho pensar como que hay una especie de ser etéreo en el púlpito. Incluso yo, desconociendo todo esto, alguna vez dije que tenía un carácter eterno. Hoy aprovecho para retractarme públicamente de esto, ¿verdad? Porque no es eso lo que la escritura dice. La palabra nefesh no traduce a una especie de ser etéreo, o no traduce a un alma como es algo del espíritu, algo espiritual dentro de la persona. No podemos ver que hay en el cielo una, un conjunto de almas, un depósito de almas esperando ser lanzadas a la tierra. Todo esto no está en la escritura, sino que es muy propio de cómo el fariseísmo lo leyó 2 o 3 siglos antes de Jesús y pasó al cristianismo. ¿Qué quiere decir la palabra nefesh entonces? Porque lo que yo sí quiero ser responsable en decir es que nosotros vamos a someternos a lo que la Escritura diga y enseña, y que ella misma es su mejor exponente. Quien mejor explica la Biblia es la misma Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra nefesh? La palabra nefesh viene de garganta y se refiere a la vida biológica. El nefesh es la garganta, o como ha dicho alguien por ahí, es el pescuezo, ¿verdad? La idea es por donde pasa el aire que respiramos, lo que nos da la vida biológica. Cuando la Biblia quiere hablar de lo intangible en el ser humano, usa la palabra conciencia, usa la palabra mente, que se diría en castellano espíritu, usa la palabra corazón también, ¿verdad? Pero no usa el concepto de alma. Cuando dice Nefesh, que lo traducen muchísimas veces como alma, se refiere entonces a la vida biológica. Esto aparece por primera vez en Génesis capítulo 2, versículo 7, y dice así: formó Adonai Elohim. Yo quise ponerle los nombres originales para que usted tomara nota. Entonces aquí está Adonai Elohim. O sea, desde la literalidad son los atributos de Dios, especialmente el atributo del amor, ese sería Elohim, y el atributo de la justicia, ese sería la WHWH. Quiere decir que formó al Adán, que es lo que han traducido como hombre, del polvo, dice, de la Adamá. Lo formó del polvo de la Adamá. Y la Adamá era un segundo anillo que Dios había empezado a ordenar. El primer anillo se le llamó Aretz o tierra, pero aquí se le llama Adama. Ya es un segundo anillo donde Dios ha estado ordenando, y esto lo vimos un poquito en la porción de Bereshit. Entonces Dios ordena y luego llega a formar, y forma al hombre, dice, del polvo de la tierra, que se llama Adama, es decir, del segundo anillo de creación. Toda la tierra es Aretz, y luego hay un anillo que se llama Adama. En ese anillo también se plantó un jardín que se llamó Edén, pero eso no es mi tema hoy. Entonces dice, formó al hombre del polvo de la Adama. Y dice, y sopló, dicen la mayoría de traducciones, en su nariz el aliento de vida. Pero el hebreo tiene la peculiaridad de que esto se puede leer en futuro también. Y de hecho,
Pablo, interpretando este versículo en Primera de Corintios, capítulo 15, lo mencionó hacia el futuro. Así que es el Evangelio el que nos dice cómo leer esto y por lo tanto lo leemos en futuro, no en pasado como lo han traducido todas las Biblias o todas las traducciones que yo consulté. Entonces dice, y soplará en sus narices, en sus fosas nasales, el aliento de vida. Esta es una profecía. ¿Qué es la palabra aliento de vida? Es la vida eterna. Es la vida eterna, es la capacidad de vivir para siempre. Adán no recibió el Nishmat Haim, no recibió el aliento de vida para vivir para siempre. Cuando él peca, igual murió. Él tenía la capacidad. Eso iba a ocurrir en el proceso, pero él pecó. Por eso también recordamos que Dios dijo, haré al hombre a la imagen y semejanza de él. Pero cuando dice que lo hace, solo habla de imagen, no habla de semejanza. Y lo hizo conforme a la imagen del Señor, pero ya no menciona la semejanza. La semejanza es la vida eterna. Y es que cuando aparece la palabra Haim, que es vida, literalmente vidas, la Biblia lo menciona como un absoluto, es decir, no hay que ni siquiera enseñar decir que es vida eterna. Se entiende como vida para siempre. Por eso el Hijo del Hombre, nuestro Redentor, vino para que tuviéramos Jaim y Jaim, o sea, vida eterna en abundancia. Entonces existe la promesa de Dios que se cumple en el Mesías Jesús, cuando Él pone su Espíritu Santo en nosotros. Eso es el concepto de Nishmat Haim. Lo que pasa es que aquí todavía no ha estado el pecado, y cuando el pecado vino, entonces el plan de Dios, el orden de Dios lo llevó a que esto iba a ser en dos venidas. No iba a Él venir como rey de una vez porque nos hubiera destruido, tenía que venir como sacerdote de primero y luego en su segunda venida es que Él iba a venir como rey. Entonces él está aquí como algo profético. Soplará en su nariz Nishmat Haim, aliento de vida. Nadie puede decir antes de Jesús que se tuvo Nishmat Haim. Y por último dice, y fue el hombre, ahí sí está en pasado claramente, un ser viviente, o sea, un Nefesh Hayah, alguien que pudo respirar, ¿verdad? La palabra Nefesh, entonces, siempre se usó así, siempre se usó así. Leemos nuevamente el versículo con los conceptos aclarados. Formó Adonai Elohim al hombre, al Adán, del polvo de la Adamá, de la tierra. Algún día soplará en su nariz el aliento de vida. Esto solo es posible cuando el hombre es exento de pecado. Por supuesto, hoy tenemos las arras de la salvación, tenemos el adelanto de eso, tenemos el Espíritu Santo, pero un día tendremos la plenitud de esto. Por eso es que esto está en futuro. Soplará en su nariz el aliento de vida, el Nishmat Haim. Y fue el hombre un ser viviente, es decir, un Nefesh Hayah. Un ser que parlaba, un ser que respiraba. Este es el uso que la Biblia le da. Pero cuando el fariseísmo, basado muchas veces, esa parte de la influencia greco-siria y después romana les pareció muy bien, y ellos lo toman. Y luego el gnosticismo, que en los primeros siglos, esa idea de que lo físico es malo y lo espiritual y tenemos que elevarnos y ese tipo de cosas, pensamos que podemos subir de nivel, que es realmente una negación de la obra del Señor, que conoce al hombre, ve su maldad y decide rescatarlo. Cuando esos dos se combinaron, el concepto de alma vino a tomar lo que nosotros vemos como Nefesh, y de ahí que se han hecho un montón, muchísimas teorías del tema del alma. Pero, escrituralmente hablando, se refiere a la vida biológica. Lo que está pasando con Jacob, entonces, para volver al tema, es que su cuerpo, su vida biológica, va a ir a la tumba
con dolor. Él está diciendo, voy a acabar mis días con tristeza. Y no quiere acabar sus días con tristeza. No hay lugar alguno en donde la Escritura se contradiga. Y por eso es que revisamos los conceptos de los últimos 2300 años y estamos esperando para que en el retorno del Mesías, de su santidad, Jesús, finalmente el Nishmat Haim de Dios pueda vivir plenamente en nosotros para que tengamos vida eterna. Nosotros hemos sido creados finitos y es la resurrección, es la vida eterna que Jesús va a imputarnos a nosotros, va a poner en nosotros la que nos va a dar la capacidad de vivir para siempre. Por ello quiero cerrar con dos escrituras que traen con una confirmación de lo que estamos leyendo. La primera está en Proverbios capítulo 30, versículo 1. Dice así: palabras de Agur, hijo de Jaque, el oráculo. Declaración del hombre a Itiel y a Ucal. Ciertamente soy el más torpe de los hombres y no tengo inteligencia humana. Pero ahora se va a soltar una bomba, que por cierto evidenciará que es un pasaje mesiánico. Y luego dice, vamos hasta el versículo 3. No he aprendido sabiduría, ni tengo conocimiento del santo, o sea, Dios. Pregunta, ¿quién subió al cielo y quién descendió? ¿Verdad? Hablando de ascender, como normalmente se cree. ¿Quién recogió los vientos en sus puños? Son preguntas que no tienen respuesta. ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. Esa pregunta o estas preguntas las responde Jesús. Cuando él dice en Juan capítulo 3, en su famoso diálogo con Nicodemo, dice versículo 12, si les he hablado de las cosas terrenales y no pueden exhibir fidelidad en ellas, es decir, no creen, ¿cómo creerán, cómo exhibirán fidelidad si les hablo de las cosas celestiales? Y luego hace una declaración categórica, contundente por demás, cuando dice en el versículo 13, nadie, y subrayo, nadie, absolutamente nadie, respondiendo a lo que ha dicho Agur en Proverbios, ha subido al cielo. Nadie ha subido al cielo, no hay alguien que ha ido al cielo, sino aquel, dice, que bajó del cielo, es decir, el heredero de las promesas, el que viene a heredar las promesas, el que viene, refiriéndose a él mismo, al Ben Adam, el cuerpo de Dios disminuido. Y por eso es importante que conozcamos el lenguaje teológico, el metalenguaje. Aquí el Hijo del Hombre se refiere al cuerpo de Dios disminuido. Esto lo hemos estudiado en algunos otros pasajes, por eso no entro en ello nuevamente. Entonces, pero sí recalco, nadie ha subido al cielo, sino Él, Jesús, que primero bajó del cielo, o sea, el cuerpo de la deidad, el cuerpo de la divinidad, el cuerpo de Dios, que está en el cielo, que sigue estando hoy en el cielo, que sigue teniendo una función en el cielo, pero que no tiene a alguien. Claro, hay otros espacios que podríamos considerar como celestiales, donde habitan, por ejemplo, los ángeles, pero en el cielo solo está uno, solo hay un trono, y solo hay uno sentado en ese trono, y ahora mismo oficia por nosotros como sacerdote, pero un día regresará como rey. Vamos a dejarlo acá. Que Dios nos permita cada vez crecer en el conocimiento de su palabra, y yo sé que si usted tiene alguna duda, la puede colocar ahí en los comentarios y nos extendemos o hacemos otro estudio o miramos cómo hacemos para apoyarlo. Pero nuestra intención es, con la sola escritura, hablar de la Biblia y que sea Dios
quien por medio de su palabra nos guíe a toda verdad. Bendigo, un fuerte abrazo, que tenga una excelente semana. Hasta pronto.